Hoy tendrás la oportunidad de conocer la historia completa de la Biblia, comprendiendo tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, desde los tiempos de Adán en el jardín del Edén hasta el final de los discípulos de Jesús. Sin lugar a dudas, al concluir este vídeo, no serás el mismo, tu amor por la palabra de Dios crecerá aún más. Claro, esto solo sucederá si decides abrir tu corazón a la palabra divina. Si alguna vez has tenido dificultades para entender la Biblia, en este vídeo encontrarás una explicación clara, y tras ver todo lo que aquí se enseñará, estoy seguro de que serás edificado e iluminado por las Escrituras. Todo lo que se presentará en este vídeo está basado en el libro Panorama de la Historia Cristiana, escrito por el pastor Hernández Díaz López. Todo comenzó en el principio, antes de que hubiera inicio, solo existía Dios. Él siempre ha sido y nunca ha dejado de existir, está presente desde la eternidad. No tuvo origen, pues Él mismo es el origen de todas las cosas. No fue creado, sino que es el creador de todo cuanto existe. Él no comenzó a existir, pues es el Padre de la eternidad, y la eternidad es un atributo exclusivo de su ser. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Al sexto día, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. De ese hombre creó también a la mujer. Adán y Eva fueron formados perfectos, puros e inocentes, y disfrutaban de una comunión plena con Dios. Vivían con gozo en el jardín que Dios había preparado para ellos, actuando como administradores de toda su creación. No obstante, cayeron en pecado, y toda la raza humana fue arrastrada a ese estado de corrupción total, pues todos estábamos representados en Adán. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Impulsado por la envidia, Caín asesinó a su hermano, convirtiéndose en el primer homicida y fratricida de la historia. Tiempo después, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set, y de él surgió una descendencia santa que se volvió hacia Dios. Sin embargo, no tardó mucho tiempo antes de que la tierra se llenara de maldad y violencia. Entonces, Dios decidió eliminar a la humanidad que había creado. No obstante, Noé halló gracia ante los ojos de Dios, por lo que fue salvado, junto con su esposa, sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus respectivas esposas. A través del diluvio, Dios ejecutó su juicio, pero preservó a Noé y su familia en un arca que ellos mismos construyeron. Después del diluvio, los hijos de Noé dieron origen a las diversas naciones. Sem se convirtió en el ancestro de las naciones semitas, Cam en el padre de las naciones africanas y asiáticas, y Jafet en el progenitor de las naciones europeas. Más adelante, Dios eligió a una familia específica para formar el pueblo que sería el canal a través del cual el Mesías prometido vendría al mundo. Este fue Abrem, un hombre que habitaba en Ur de los Caldeos. Dios le ordenó que dejara su tierra y a su familia para convertirse en un peregrino de la fe, levantando altares en honor a Dios donde quiera que iba. Lot, el sobrino de Abrem, lo acompañó, y con el tiempo se convirtió en el padre de dos naciones, los amonitas y los moabitas. Cuando Abrem salió de Harán, tenía 75 años, y Dios le prometió que sería el padre de una gran nación. Abrem esperó durante 11 años, pero la promesa de Dios aún no se había cumplido. Fue entonces cuando Sarai, su esposa, dejó de confiar en la promesa divina y ofreció a su sierva Agar para que cohabitara con Abrem. De esta unión nació Ismael, quien se convirtió en el padre de una nación numerosa, el pueblo árabe, enemigo histórico de Israel. Cuando Abrem tenía 99 años, Dios se le apareció nuevamente y le ordenó salir de su tienda y contar las estrellas del cielo. Le prometió que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y los granos de arena en la orilla del mar. Pero también le reveló que su posteridad sería esclava durante 430 años. En ese momento, Dios cambió el nombre de Abrem, que significaba Gran Padre, por Abraham, que significa Padre de una nación numerosa. A pesar de que aún no había nacido el hijo de la promesa, Abraham tenía 100 años cuando finalmente nació Isaac. En ese tiempo, Sara, su esposa, tenía 90 años. Isaac, el hijo de la promesa, se casó con Rebeca, quien era estéril. Tras 20 años de matrimonio, Rebeca fue sanada y dio a luz a dos hijos gemelos, Esaú y Jacob. Esaú se convirtió en el padre de los edomitas, mientras que Jacob, tras su conversión, recibió el nombre de Israel y se convirtió en el progenitor de los israelitas. Jacob tuvo 12 hijos y una hija.
A través de su penúltimo hijo, José, la familia de Jacob se trasladó a Egipto con un grupo de 70 personas, y allí se establecieron en la región de Gosén, una zona fértil. Con el paso de 400 años, ese pequeño grupo de 70 personas creció de manera asombrosa. Finalmente, el pueblo de Israel, compuesto por unos 600.000 hombres sin contar mujeres y niños, lo que equivalía a alrededor de 2 millones de personas, fue liberado de la esclavitud en Egipto bajo el liderazgo de Moisés. La travesía por el desierto hacia la tierra prometida, que debería haber durado 3 meses, tomó 40 años debido a la incredulidad del pueblo. De los 12 espías que fueron enviados a explorar la tierra prometida, 10 regresaron con un informe pesimista, lo que provocó que el pueblo se rebelara contra Dios y Moisés. Al enfrentarse a los gigantes que habitaban esas tierras, se consideraron a sí mismos como saltamontes y se olvidaron del poder de Dios. Como resultado, Dios los castigó severamente, condenando a toda esa generación a morir en el desierto. Solo Josué y Caleb, los 2 espías que creyeron en Dios, pudieron entrar en la tierra prometida. El pueblo de Judá se negó a escuchar la voz de Dios de manera persistente, lo que llevó al Señor a disciplinarlos. Dios envió al ejército babilónico y permitió que fueran entregados en manos de sus enemigos. El pueblo de Judá fue deportado al cautiverio en Babilonia. Este reino del sur, conocido como Judá, había existido durante 345 años, pero después de 2 invasiones por parte de Nabucodonosor, Jerusalén fue tomada. Su majestuoso templo fue destruido y el pueblo fue llevado a un exilio humillante, dejando la ciudad en un estado de ruina. El pueblo permaneció en cautiverio durante 70 años, tal como Dios había predicho a través del profeta Jeremías. Durante este periodo de exilio, Dios levantó profetas como Jeremías, Ezequiel y Daniel, quienes profetizaron y guiaron al pueblo. Durante este tiempo, el pueblo fue purificado de su idolatría, y fue en ese contexto que surgieron las sinagogas. Al final del tiempo que Dios había determinado, el pueblo de Judá fue autorizado a regresar a su tierra. En ese momento, Babilonia ya había sido conquistada por el imperio medo-persa, y Ciro, quien había sido mencionado en profecías por Dios 200 años antes de su nacimiento, permitió que el pueblo judío volviera a su tierra en Canaán. Este regreso se llevó a cabo en 3 oleadas, primero bajo el liderazgo de Zorobabel, que se enfocó en la reconstrucción del templo, luego con Esdras, quien trabajó en la enseñanza de la ley, y finalmente con Nehemías, quien se encargó de la reconstrucción de los muros y la reorganización tanto política como espiritual del pueblo. Tan pronto como el pueblo regresó del cautiverio y comenzaron a trabajar en la reconstrucción del templo, enfrentaron problemas. Inicialmente, los samaritanos intentaron unirse a ellos en la obra, pero con la intención de desestabilizarlos. Al ser rechazada su oferta de colaboración, los samaritanos pasaron a la amenaza directa, y finalmente escribieron al rey Artajerjes, acusando a los judíos de conspirar contra el imperio medo-persa. Debido a esta persecución, la reconstrucción del templo se paralizó durante unos 20 años. Durante ese tiempo, el pueblo perdió su celo por la casa de Dios y comenzó a centrarse en sus propios asuntos, construyendo y embelleciendo sus propias casas mientras el templo seguía en ruinas. En ese momento, Dios levantó a los profetas Ageo y Zacarías, quienes llamaron al pueblo al arrepentimiento. Su mensaje tuvo un efecto rápido y profundo, y el pueblo, al escuchar el llamado, se arrepintió y volvió con fervor a concluir la reconstrucción del templo. Este periodo marcó un gran avivamiento espiritual, con una renovación en las familias, el sacerdocio, y un regreso sincero a Dios. 100 años después, surgió una nueva generación que, aunque seguía yendo al templo y ofreciendo sacrificios, ya no honraba verdaderamente a Dios. Le ofrecían en holocausto animales ciegos, enfermos y lisiados, despreciando así la mesa del Señor y considerándola impura. Los sacerdotes, que debían guiar al pueblo, se corrompieron y dejaron de enseñar la palabra de Dios. La familia también se vio afectada, con matrimonios que comenzaron a desmoronarse y terminaron en divorcio. El pueblo ya no creía que Dios los juzgaría, y por lo tanto, se relajaron en la entrega de los diezmos. Aunque continuaban asistiendo al templo, sus corazones estaban lejos de Dios. En ese tiempo, Dios levantó a Malaquías para llamar al pueblo al arrepentimiento. Así concluyó el Antiguo Testamento, unos 400 años antes de Cristo. Tras el profeta Malaquías, comenzó un largo periodo de 400 años conocido como el período interbíblico o el silencio profético.
Durante este tiempo, se escribieron los libros históricos y religiosos no canónicos, conocidos como los libros apócrifos. Además, el Antiguo Testamento fue traducido del hebreo al griego, lo que dio origen a la famosa versión llamada la Septuaginta. En este tiempo, el imperio medo-persa cayó ante el imperio griego, liderado por Alejandro Magno. Alejandro, tras conquistar muchos reinos y naciones, murió a la temprana edad de 33 años, llorando por no tener más tierras que conquistar. A pesar de su breve vida, Alejandro expandió enormemente su imperio, difundiendo la cultura helenística y el idioma griego, que más tarde resultaría crucial para la rápida difusión del Evangelio. A la muerte de Alejandro Magno, su reino fue dividido entre sus 4 generales. 2 de estos reinos fueron particularmente importantes, los Ptolemaicos en Egipto y los Seleucidas en Siria, quienes estaban en constante conflicto. Israel se encontró bajo el dominio de uno y luego del otro. Durante este tiempo, Antíoco Epífanes profanó el templo de Jerusalén sacrificando un cerdo en su altar, un acto que era una abominación para los judíos. Este hecho provocó la guerra de los Macabeos, que fue liderada por Judas Macabeo y resultó en una victoria tras mucho derramamiento de sangre. Sin embargo, en el año 63 a.C., Pompeyo conquistó Jerusalén, y los romanos tomaron el control de Israel. Herodes el Grande fue instalado como rey por los romanos. Herodes era conocido por ser un gran administrador, quien amplió y embelleció el templo de Jerusalén, construyó el puerto de Cesarea y facilitó el comercio internacional. También construyó la fortaleza de Masada y muchos palacios y fortalezas. Sin embargo, Herodes también era conocido por su inseguridad y violencia. Durante toda su vida, vivió atormentado por el temor de perder el trono, lo que lo llevó a cometer muchas atrocidades. Herodes se casó 10 veces y tuvo muchos hijos. Se casó con Mariamna, una mujer de la nobleza, y mandó matar a todos los miembros nobles de su familia por miedo a que pudieran desafiar su poder. A petición de su suegra, nombró a su sobrino Arquelao, de solo 17 años, como sumo sacerdote en Jerusalén. Pero cuando Arquelao comenzó a ganarse la simpatía del pueblo, Herodes lo mandó matar. Su suegra, temerosa, huyó a Egipto, pero Herodes envió emisarios tras ella para asesinarla. César Augusto, al enterarse de las atrocidades de Herodes, lo llamó a Roma. Antes de partir, Herodes ordenó que Mariamna fuera ejecutada por miedo a que conspirara contra él en su ausencia. Justo antes de morir, Herodes hizo jurar a su hermana Salomé que al menos un miembro de cada familia noble de Jerusalén sería asesinado para asegurar que hubiera luto en su funeral. Cuando Herodes supo por los magos que un niño había nacido en Belén de Judea para ser el rey de Israel, se alarmó. Tras la muerte de Herodes el Grande, alrededor del año 4 a.C., su reino fue dividido entre 4 de sus hijos. Arquelao, uno de ellos, fue puesto a cargo de Judea, Samaria y Idem, pero fue un gobernante tan pésimo que los judíos pidieron a los romanos que lo destituyeran. Roma, preocupada por los problemas en Judea, nombró un procurador o gobernador romano para la región. Fue así como los romanos comenzaron a gobernar directamente Judea, con Poncio Pilato como gobernador. Esta situación política y estatal caótica, con el pueblo de Dios bajo el control de los herodianos y oprimido por el dominio romano, alimentó una gran esperanza de liberación política y redención a través del Mesías. Después de esto, Bernabé y Saulo partieron para el primer viaje misionero en las regiones de Gelasche, pasando por Perge, Deb, Iconio y Listra, estableciendo iglesias y constituyendo presbíteros. En el segundo viaje misionero, Pablo y Silas fueron a las provincias de Macedonia y Acaya, plantando iglesias en Filipos, Tesalónica, Berea y Corinto. Desde Antioquía de Siria, Pablo escribió la carta a los Gálatas, a Corinto y las 2 cartas a los tesalonicenses. En el tercer viaje misionero, Pablo visitó la provincia de Asia Menor, permaneciendo 3 años en Efeso, la capital de la provincia, desde donde escribió las 2 cartas a la iglesia de Corinto. En esa ciudad cosmopolita de más de 300,000 habitantes, había el templo de la diosa Diana, un palacio de mármol 4 veces mayor que el Partenón de Atenas, de las 7 maravillas del mundo antiguo. En los años que Pablo pasó en Asia Menor, se plantaron iglesias en toda la provincia, como las de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea, Colosas y Hierápolis. Debido a la hambruna que asoló el mundo en tiempos del emperador Claudio, los judíos fueron expulsados de Roma,
según se registra en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 2. Pablo entonces hizo una gran colecta entre las iglesias gentiles para llevar a los pobres de Judea. Al embarcarse rumbo a Jerusalén, comunicó a los ancianos de Efeso que de ciudad en ciudad lo que lo aguardaba eran cadenas y tribulaciones. Sin embargo, no consideraba su propia vida para cumplir su ministerio de anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. Antes de embarcar hacia Jerusalén, escribió su epístola más robusta, la Carta a los Romanos, donde compartió su deseo de visitar la capital del imperio y compartir con la Iglesia la palabra, siendo por ella enviado hasta España. A pesar de llevar significativa ayuda financiera a los pobres de Judea, Pablo fue arrestado en Jerusalén y de allí trasladado a Cesarea, donde fue acusado durante 2 años por los judíos bajo la égida de los gobernadores Félix y Festo. Ante la tendencia de Festo de entregarlo en manos del Sanedrín, que planeaba su muerte, Pablo, usando los privilegios de su ciudadanía romana, optó por ser juzgado en Roma. En el viaje hacia la capital del imperio enfrentó un terrible naufragio, el barco se despedazó por completo, pero todos los pasajeros y tripulantes fueron salvados milagrosamente, conforme a la promesa de Dios a Pablo. En la isla de Malta, donde llegaron, una víbora mordió la mano de Pablo, pero Dios neutralizó el veneno letal de la serpiente y aún usó a su siervo para curar a todos los enfermos de la isla. Así, los malteses enviaron a Pablo a Roma con todas sus necesidades cubiertas. Allí permaneció preso durante 2 años en una casa alquilada. Desde allí, Pablo evangelizó a la guardia pretoriana, estimuló a los creyentes a trabajar y escribió cartas a los efesios, a los filipenses, a los colosenses y a Filemón. Tras ese periodo, Pablo fue liberado de la prisión, luego escribió la primera carta a Timoteo y la carta a Tito. Pero a partir del año 64, la persecución a la iglesia, en vez de ser religiosa, pasó a ser política, y Pablo regresó a la prisión, siendo encerrado en una mazmorra, un sótano subterráneo, oscuro, húmedo e insalubre. El 17 de julio del año 64, la ciudad de Roma, con más de 1 millón de personas, fue incendiada. Nerón, el emperador, vestido de actor, subió a lo alto de la torre de Mecenas, desde donde observó el espantoso espectáculo de las llamas devorando la ciudad. Fueron 7 noches y 6 días de incendio. Cuando las llamas se apagaron, 70% de la ciudad estaba destruida. De los 14 barrios de Roma, 10 de ellos fueron devastados por las llamas. Los 4 barrios más densamente poblados por judíos y cristianos dieron a Nerón un alibi para culpar a los cristianos del incendio de Roma. Comienza entonces una brutal persecución a la iglesia, faltó madera para hacer cruces, tal era la cantidad de creyentes crucificados. Los creyentes eran atados en postes, cubiertos de brea y quemados vivos para iluminar las noches de Roma, fue una verdadera masacre. Desde esa segunda prisión, Pablo escribió su última epístola, la segunda carta a Timoteo. En ella relató la llegada de su propio martirio y la gloriosa esperanza de tomar posesión de la corona de justicia. Así, alrededor del año 67, el veterano apóstol fue decapitado, dejando, sin embargo, para las generaciones posteriores un bendito legado. El Nuevo Testamento fue escrito en un periodo de 50 años, tenemos 4 libros gráficos, los 4 evangelios, y 3 son sinópticos, es decir, vistos desde una misma perspectiva, Mateo, Marcos y Lucas. El énfasis de Mateo es presentar a Jesús como Rey de los judíos, escrito para los judíos, tiene el mayor volumen de citas del Antiguo Testamento y es el más judío de los evangelios. El énfasis de Marcos es presentar a Jesús como siervo, escrito para los romanos, es el evangelio que se concentra en las obras de Jesús más que en sus enseñanzas. El evangelio de Lucas enfatiza a Jesús como Hijo del Hombre, escrito para los griegos por un médico gentil, historiador y viajero, tiene como propósito presentar el retrato de Jesús como el hombre perfecto. Por eso, Lucas es el evangelista que más habla de la vida de oración de Jesús y de su ministerio realizado en el poder del Espíritu Santo. Juan, al final del primer siglo, para refutar el gnosticismo, una perniciosa herejía que negaba la divinidad de Cristo, con un enfoque diferente de los demás, prueba que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Juan seleccionó 7 milagros realizados por Jesús y 7 declaraciones, yo soy, probando que Jesús es en verdad Dios. También tenemos los Hechos de los Apóstoles, que relatan hechos relacionados con la iglesia primitiva, desde su nacimiento hasta su expansión a la ciudad de Roma. 3 iglesias lideraron ese avance, Jerusalén, Antioquía y Efeso.
4 provincias del imperio fueron alcanzadas: Gelasche, Macedonia, Acaya y Asia Menor. El libro de Hechos no tiene conclusión, pues la historia de la Iglesia continúa. Nosotros somos herederos y continuadores de la Iglesia que nació en Pentecostés. Tenemos también las cartas del apóstol Pablo a las iglesias de Roma, Gelasche, Efeso, Filipos, Colosas y Tesalónica, así como sus cartas personales a Timoteo, Tito y Filemón. Además, tenemos una carta enviada a los judíos que estaban siendo tentados, debido a la persecución, a retroceder en la fe, que es la carta a los hebreos, de autor desconocido. También tenemos las cartas generales escritas por Santiago, Pedro, Juan y Judas. Finalmente, tenemos un libro escatológico, el Apocalipsis, que narra la victoria triunfal de Cristo y de su Iglesia, escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos, alrededor del año 96. Espero que hayas aprendido sobre esta historia. Dios bendiga tu vida. Si aún no has aceptado a Jesús como tu Salvador, aún hay tiempo. Arrepiéntete, Él puede cambiar tu futuro. Tu historia puede quitarte toda tristeza, toda soledad y proporcionarte lo que necesitas. Entra en tu habitación, cierra la puerta y habla con Dios, Él te escuchará. Dios te bendiga. Si te gustó el vídeo, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal.